En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con algunas de las reflexiones finales a las que llega Paolo Prodi en su libro sobre el hurto en la historia del comercio. En sus conclusiones finales, o acercándonos a sus conclusiones finales, Paolo Prodi se plantea muy veladamente, muy discretamente una pregunta, y la pregunta es: ¿cómo se ha gestionado el robo, cómo se ha gestionado el hurto a lo largo de la historia entre tres elementos fundamentales o tres entidades fundamentales: la Iglesia, el Estado y el mercado? Es decir, que para Prodi, no quiero decir que literalmente sea así, pero en cierto modo lo es. Para Prodi, la historia de la humanidad es, en definitiva, la historia de la gestión del robo entre tres entidades: la Iglesia, el Estado y el mercado. No porque la Iglesia, el Estado y el mercado roben, sino porque determinadas personas dentro de cada una de estas entidades hacen trampas en el ejercicio de sus relaciones financieras. Esto es lo que Prodi exactamente quiere decir. Ocurre que cuando con muchísima frecuencia diferentes personas interpretan bajo nomenclaturas distintas lo que aquí mencionamos como la historia del robo a lo largo de la historia de la humanidad entre estos tres elementos, el Estado, la Iglesia y el mercado, insisto que cuando muchas personas se ocupan de interpretar estas relaciones fraudulentamente financieras, lo hacen siempre para subordinar los conocimientos de los que disponen y hacerlos coincidir con el éxito o el triunfo de determinadas ideologías. Esta tendencia a subordinar el conocimiento disponible al éxito o a la promoción de determinadas ideologías es algo que por desgracia siempre ha existido y siempre ha corrompido el conocimiento, el valor de la ciencia y la originalidad de cualquier hallazgo o cualquier síntoma de inteligencia. Pero en las últimas décadas y sobre todo en la última década, esto se ha radicalizado hasta tal punto que las ideologías han comprometido de manera terrible, de manera totalmente adulterada, el éxito de cualquier investigación científica. Hoy vivimos unos tiempos en los que la ciencia está más que nunca en los últimos siglos, subordinada al poder de las ideologías. Y esta subordinación compromete gravemente cualquier aportación científica y cualquier conocimiento científico. Hasta tal punto que los científicos suelen tener crédito o suelen tener difusión cuando son seguidores de una determinada ideología. Y esto, pues hace que muchos de ellos resulten simpáticos desde el punto de vista de una opción y antipáticos frente a las opciones contrarias. Claro, cuando se hace una investigación académica y científica hay que situarse por encima de los intereses ideológicos de cualquier dirección y naturalmente esto resulta muy difícil porque no se acepta. Lo primero que discuten aquellos que quieren subordinar nuestra capacidad científica es que no es posible ser neutros y que hay que tomar partido siempre por alguna opción. Yo niego esto positivamente, niego esto rotundamente, es decir, usted no me puede comprometer a mí con una ideología si yo no quiero. Claro, el planteamiento desde algunos puntos de vista es que todo es ideología, y como todo es ideología, hagamos lo que hagamos, siempre estamos sujetos o subordinados o trabajando para una ideología. Yo me niego a aceptar esto, me niego a aceptar que el si bemol tenga ideología, me niego a aceptar que el teorema de Pitágoras tenga ideología, y me niego a aceptar que los conceptos científicos en sí mismos tengan ideología. Entonces, esto ya es una lucha de partida en contra de todas aquellas opciones que pretenden hacer de nuestras interpretaciones unas interpretaciones ideológicas al servicio de una causa o de otra causa. En todas mis intervenciones siempre he sostenido la idea de que los conocimientos objetivos, los conocimientos científicos, son superiores e irreductibles a cualesquiera ideologías, y cualquiera que haga un uso ideológico de la ciencia y en particular de mis interpretaciones será bajo su responsabilidad, pero no bajo la mía. Eso lo tengo muy claro. Entonces, cuando alguien me pregunta, bueno, ¿es que es usted partidario del liberalismo de Cervantes? Bueno, pero para que yo sea partidario del liberalismo de Cervantes hay que aceptar una implicatura irreal, y es que Cervantes hubiera sido liberal.
por ejemplo. Entonces, este tipo de planteamientos, que son absolutamente capciosos y que adulteran por completo la originalidad de una interpretación científica, no tienen nada que ver con mis metodologías, ni con mis criterios, ni con mi forma de proceder ni de analizar. El caso de Prodi es un caso relativamente parecido. Prodi, en sus conclusiones finales, que son varias y requieren una atención muy profunda, llega a plantearse que, insisto, la historia de la humanidad es la historia de la gestión del robo. Es decir, la historia de cómo se organiza, administra y, en definitiva, gestiona el hurto en sus diferentes facetas y sobre todo a través de tres tipos de entidades fundamentales, no exclusivas ni excluyentes, pero sí fundamentales, que son la Iglesia, el Estado y el mercado. Claro, de tal manera, esto no significa que la Iglesia sea una institución ladrona, ni que el Estado sea una institución ladrona, ni que el comercio sea una institución igualmente ladrona o hurtadora, sino que simplemente diferentes personas vinculadas históricamente a cada una de estas instituciones pues han violado, han quebrantado las leyes que exigen una relación por encima del hurto. Y otras personas han trabajado enormemente para, dentro de la Iglesia, dentro del Estado y dentro del mercado, preservar una serie de leyes y una serie de normas que eviten en la medida de lo posible el hurto. Pero naturalmente esto nunca ha quedado claro. Hay amigos del comercio, hay enemigos del comercio, hay falsos amigos del comercio y hay falsos enemigos del comercio. Y lo mismo cabe decir del Estado y de la Iglesia. Amigos, falsos amigos, enemigos, etcétera, etcétera. Entonces, en síntesis, y aquí hablaremos de esto y es un tema que volveremos a retomar puntualmente allí donde corresponda el próximo 10 de octubre, en el que tendré ocasión de hablar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el área de Derecho Mercantil, bajo la coordinación de la profesora María Cristina Escribano Gámir, de qué nos dicen Cervantes y el Quijote sobre el comercio, sobre el dinero y sobre el comercio, y haremos un planteamiento que me resulta muy importante y al cual solo tal vez pueden responder con solvencia los especialistas en materias jurídicas y financieras, pero sobre todo jurídicas, si el derecho mercantil a lo largo del siglo XXI se impondrá y en qué medida y con qué consecuencias al derecho civil. Esta es una pregunta que yo no puedo responder, yo solo puedo plantear, yo solo puedo formular, solo la podrá responder el paso del tiempo y de alguna manera solamente los especialistas en derecho, en ciencias jurídicas, podrán afrontar con una solvencia de la que yo personalmente no soy capaz. Es decir, yo no puedo dar una respuesta a la pregunta de si a lo largo del siglo XXI el derecho mercantil se impondrá definitivamente al derecho civil y de qué modo, en qué medida y con qué consecuencias. Yo esto no lo sé, pero es una pregunta que me planteo después de reflexionar qué nos dice la literatura en líneas generales sobre el comercio a lo largo de la historia y en particular qué nos dicen Cervantes y el Quijote sobre el dinero y sobre el comercio. Yo observo también qué nos dice Paolo Prodi sobre el comercio, sobre el hurto, en relación a estas tres instituciones y llego a conclusiones francamente inquietantes que, insisto, habrá ocasión de compartir presencialmente el 10 de octubre en la Iglesia Paraninfo de San Pedro Mártir de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, donde estaremos si los dioses no lo remedian antes. Pero Prodi plantea lo siguiente. En la historia de la gestión del robo, surge en un momento dado una institución que es el comercio, que es el mercado. Esta institución surge más allá incluso de lo que es el Imperio Romano, no porque en el Imperio Romano no hubiera comercio, que había comercio y mucho, pero no estaba registrado en un derecho mercantil. Cuando esta institución comienza a adquirir un relieve propio y un funcionamiento propio, se convierte, se instituye en una alternativa al poder político y también al poder religioso, es decir, a la Iglesia y al Estado. De tal manera que surge, sobre todo a lo largo de la Edad Media, un derecho consuetudinario que todavía no está objetivado en un código civil, en una constitución, evidentemente, pero que ya surge como una alternativa a la Iglesia y al Estado. Cito a Prodi.
La aparición de un poder económico distinto del político, en la medida en que estaba vinculado a un capital móvil que no coincidía con el dominio o control de la tierra, los asentamientos, los campos cultivados, las montañas ni los ríos. Claro, este es el poder de los ricos del Imperio Romano, el poder de la tierra, era un poder y una riqueza, digamos, estáticos o estables, sedentarios. Pero hay un nomadismo financiero, que es el que se va desarrollando sobre todo desde la Edad Moderna en adelante y que ha adquirido unas dimensiones galopantes, vamos a decirlo así, o exponenciales, sobre todo desde la Ilustración hasta el siglo XXI. La formación de un poder económico distinto del poder político, del dominio político, fue un punto de partida esencial para la fundación del sistema democrático y liberal. Esto nos cita ya con el siglo XVIII sobre todo, de tal manera que se vincula democracia a mercado y mercado a democracia. Una relación que hoy día resulta muy inquietante por sus posibles adulteraciones. No solo el capital desvinculado de la tierra fue lo que permitió no solo el nacimiento de la civilización industrial, sino también el nacimiento de nuestras libertades y derechos constitucionales. Pero nuestras libertades y nuestros derechos constitucionales durante más de un siglo fueron perfectamente compatibles con la esclavitud de muchos seres humanos que por tener la piel negra eran tratados como esclavos y capturados como animales. Es decir, que no deja de ser realmente inasumible que durante mucho tiempo las libertades y los derechos constitucionales hayan sido perfectamente compatibles, incluso se hayan fundamentado en una idea de democracia que explícitamente reconocía la esclavitud como fuerza motriz suprema en la expansión de un país como fueron los Estados Unidos. Entonces, claro, estas cuestiones, y vamos a ver en qué se fundamentan, resultan que son auténticas atrocidades, vestidas de democracia y de democracia efectiva, porque la Declaración de los Derechos Universales del hombre blanco, etcétera, etcétera, se construyen precisamente sobre una de las etapas más siniestras de la historia de la esclavitud. Entonces estas cuestiones, en fin, tienen un blanco y un negro sobre blanco, que es verdaderamente espeluznante en muchísimos aspectos. Entonces, sentirse orgulloso de la Ilustración anglosajona es, en fin, un espectáculo a veces macabro en muchos aspectos. La segunda cuestión, una vez que aparece este poder mercantil, es que naturalmente el hurto, que hasta entonces había sido el robo de la propiedad ajena, se amplía y se convierte en la transgresión de las normas del mercado, en las trampas que hace alguien a la hora de participar mercantilmente en operaciones financieras, incumpliendo contratos, adulterando mercancías, traficando con seres humanos, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cuestiones, en fin, llenan de conflictos lo que debe ser una buena relación con el comercio. Las relaciones mercantiles no pueden estar saturadas de transgresiones, de trampas, de violaciones, de incumplimientos, de adulteraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y la democracia misma tampoco puede pactar con un comercio y con unas leyes comerciales que adulteren el funcionamiento de la economía, de la política e incluso también de la religión, que era lo que ocurría con las bulas papales. El que pagaba compraba el derecho a pecar, retrospectivamente, pero así ocurría. Claro, la coexistencia entre el poder político y el poder financiero pues da lugar a relaciones que en unos aspectos son positivas y en otros aspectos son negativas. Claro, el hurto se convierte así, cito a Prodi, entre la Edad Media y la Edad Moderna no solo en la apropiación de bienes ajenos o la violación de un contrato, sino también en un atentado contra el bien común representado por la República. Es decir, la República es el bien de todos, es el Estado, es el bien común de todos, de tal manera que unas prácticas mercantiles que pongan en cuestión la estabilidad política de la República o la estabilidad financiera de la República atentan directamente contra el bien común, atentan contra lo que Aristóteles llamaba la eutaxia, el orden de todos los aspectos y de todas las variantes que constituyen un Estado. Eso es lo que realmente discute Prodi. Hay tres elementos claramente en juego: la Iglesia, el Estado y el mercado. Y las relaciones entre estos tres elementos han sido siempre conflictivas, polémicas y dialécticas. Han sido relaciones de alianza en algunos aspectos, pero de una alianza
propia de pseudoamigos, es decir, la mayor parte de las relaciones que hay entre los colegas es una relación de pseudoamistad. La amistad dura mientras duran los intereses compartidos. Una vez que los intereses dejan de estar compartidos y divergen, los pseudoamigos se convierten en enemigos o en lo que haga falta, con tal de defender unos derechos que suelen estar con frecuencia por encima de cualquier amistad. De hecho, un colega es un pseudoamigo, básicamente, podríamos decir, ¿no? Un colega es un pseudoamigo. Si ustedes no han trabajado todavía, no saben a lo que me refiero. Si han trabajado, saben mucho más que yo. Saben mucho más que yo. Porque yo he tenido la suerte de tener muy buenos colegas en mi trabajo, cosa que no puede decir cualquiera. Yo no tengo nada que objetar a ninguno de mis colegas. Esto que quede muy claro. Es decir, cuando yo me jubile, recordaré gratamente a todos los que han sido mis colegas. Eso es algo que me complace poder decir públicamente. Las iglesias, como guardianas de los preceptos divino-naturales, dice Prodi, la República Internacional del Dinero y los nuevos estados, son los tres elementos en juego. Prodi habla de la República Internacional del Dinero. Yo hablo más afectuosamente de los amigos del dinero. Algunas personas creen que cuando hablo de los amigos del dinero, de los amigos del comercio, lo hago en términos negativos o peyorativos, pero ahí lo que funciona son los prejuicios de quien me escucha. Porque cuando hablo de los amigos del comercio, hablo tanto de los que consumen productos mercantiles como de quienes los venden. Es decir, que cuando hablo de los amigos del comercio no estoy hablando de las macroempresas que gestionan el mundo y que tratan de matarnos a todos o de someternos, no, estoy hablando también de la gente que humildemente, la gente común y corriente, pues compra todo tipo de productos allí donde los encuentra a mejor precio o más baratos o más a su gusto. Quiero decir que tan amigo del comercio es el mayor rico del mundo como el último consumidor que acude al comercio para satisfacer sus necesidades o caprichos. Es decir, que cuando me oigan hablar, no me interpreten desde sus prejuicios de ustedes, sino desde el sentido que yo doy a las ideas que utilizo. No se confundan en este aspecto, que es muy frecuente atribuir al que oyen los prejuicios del que escucha, y eso no es lo mismo, no es lo mismo. No soy responsable de lo que hago en los prejuicios de los demás. De tal manera que esto es lo que plantea Prodi. Hasta aquí lo que plantea Prodi. Ahora bien, si ustedes leen literatura, si ustedes leen obras literarias desde los orígenes de la literatura europea, desde las literaturas románicas, incluso anteriores, si leen literatura crítica o indicativa, si leen literatura sofisticada o reconstructivista, según las genealogías literarias que yo he descrito en la crítica de la razón literaria, si ustedes leen literatura y observan lo que la literatura dice sobre el comercio, sobre el dinero, sobre las relaciones financieras, sobre el uso que estos diferentes personajes literarios hacen del dinero, de las mercancías, si ustedes leen El Quijote, El mercader de Venecia de Shakespeare, si leen Rinconete y Cortadillo de Cervantes, si leen buena parte de los entremeses de Quevedo, si leen incluso el Cantar del Cid, la relación que el Cid tiene con los judíos Raquel y Vidas, observarán lo que la literatura dice sobre el comercio, observarán lo que la literatura piensa y escribe sobre el comercio, el ser humano, el mercado, las relaciones entre Estado, Iglesia y dinero, y observarán sobre todo que la literatura presta atención a una serie de hechos que siempre muy posteriormente el derecho trata de codificar, tipificar e interpretar. Mucho antes de que el derecho mercantil establezca diferentes códigos y tipologías, la literatura ya ha puesto sobre la mesa muchos de estos hechos y ya ha reflexionado muy críticamente sobre ellos. No jurídicamente, pero sí literariamente. Es decir, que si muchos de ustedes, abogados, especialistas en derecho mercantil, catedráticos, profesores, titulares, estudiosos del derecho mercantil, jueces de lo mercantil, leen obras literarias del pasado, naturalmente, porque las del futuro todavía no las pueden leer porque no se han escrito, encontrarán aspectos muy reveladores y casos a los que, naturalmente de manera hipotética, porque la literatura es ficción, podrían enfrentarse y podrían dirimirlos de una manera
no real, no como si estuvieran en el estrado, pero desde luego podrían ver cómo la literatura, en consonancia, en paralelo y a veces casi simultáneamente con el derecho mercantil, ha interpretado muchas de estas situaciones y de manera muy reveladora. El caso de Shakespeare lo que revela sobre todo es la forma lúdica e irresponsable con la que Shakespeare se ocupaba de todos los asuntos, incluidas las leyes y por supuesto el derecho mercantil, porque el planteamiento que en el Mercader de Venecia se hace sobre el dinero, el mercado y las finanzas es completamente medieval, es decir, es el de un acertijo en definitiva, ¿no? Es casi una charada, podríamos decir. Ahora, claro, ¿cómo se ha gestionado históricamente el robo entre la historia, el Estado y el comercio? Pues se ha gestionado haciendo trampas. ¿Y cómo han hecho trampas algunas de las personas en nombre del Estado, en nombre de la Iglesia y en nombre del mercado? Pues el derecho mercantil es una lista, y el derecho penal es una lista de esas trampas, en definitiva. Es claro que el derecho mercantil no es una obra fantasmagórica, existe porque hay tramposos, y existe porque hay gente que se enfrenta a los tramposos y tipifican esas normas para identificar a quienes las transgreden y las violan, y hacer de este modo el mercado operativo y fiable, es decir, un lugar seguro en el que traficar. Hoy día el hurto se hace mediante delitos informáticos, y cuántos problemas no tienen los bancos precisamente al enfrentarse a la revelación de datos, al hackeo de páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esto no se daba en la Edad Media, evidentemente, en la Edad Media no hay sistemas operativos, ¿no? Pero imagínense ustedes si Atila, los hunos, el Cid y compañía hubieran tenido acceso a estos medios, pues habrían hecho lo mismo que pueden hacer hoy, ¿no? con los medios de entonces. Fíjense una cita importante que señala Prodi. Dice Prodi: el último Weber, haciendo referencia a la última etapa de Max Weber, afirmaba que el capitalismo había podido desarrollarse en Occidente gracias al conflicto competitivo entre los estados modernos. A eso que Hegel decía, la dialéctica de los estados, ¿no? Los estados compiten entre sí y necesitan dinero, y como no tienen dinero suficiente por sí mismos para competir, necesitan apoyarse en la deuda externa, es decir, en el dinero que ofrece la República Internacional del Dinero, los amigos del comercio. Entonces, debido a este conflicto competitivo entre estados, que tuvieron que recurrir al capital internacional para su política de poder, y aquí cita directamente a Weber en la Historia de la Economía, dice: es pues el Estado-nación, el Estado ya que nace del romanticismo y la Ilustración, el Estado-nación cerrado, sobre todo el Estado proteccionista, el que procura al capitalismo las posibilidades de subsistencia. Mientras no ceda su puesto al imperio mundial, podrá perdurar el capitalismo. Esta es la tesis de Weber, se podrá discutir o no, pero bueno, es el concepto de Estado cerrado es el que plantea Fichte dentro del idealismo alemán, y el que de alguna manera va a ejecutar el nazismo. En definitiva, es un Estado de una economía cerrada, es un Estado fascista, cuyos planteamientos económicos son los que ustedes se imaginan. Y claro, Prodi lo que distingue sobre todo son, bueno, entre otras, cuatro gestiones del comercio y por tanto también del robo, porque gestionar el comercio implica también controlar el robo, para evitarlo o para promoverlo, según el Estado trabaje precisamente para delinquir. Hoy día se dice que hay narcoestados, naturalmente yo esto no lo sé, yo sé lo que leo en la prensa, como cualquier otra persona, pero se habla claro, un narcoestado se supone que es un estado que hace trampas financieras internacionalmente. Entonces, claro, el derecho mercantil de un estado de este tipo pues es distinto al de otro. Tengan en cuenta que Inglaterra durante siglos vivió de la piratería internacional, es decir, que vivía de saquear, digamos, la productividad exterior de otras naciones. Por lo tanto, claro, pues el derecho mercantil de un pirata como Francis Drake, pues imagínense ustedes cuál sería, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, la forma de gestionar el comercio es indisociable a la forma de gestionar el robo. Entonces, Prodi distingue cuatro estadios fundamentales: el estado teocrático, medieval y hasta cierto punto todavía duradero durante el siglo XVII. El otro tipo de estado es el estado
empresarial, el Estado proteccionista, sobre todo del siglo XVIII, que tiene como referencia Inglaterra. Claro, el Estado confesional y teocrático remite sobre todo al Estado español, al Imperio español. Estados que se desarrollan no como naciones, sino como conjuntos de naciones que se articulan supranacionalmente como imperios. Claro, la expresión más caricaturesca es precisamente una nación pequeñita que se articule como un conjunto de naciones, porque eso es como un conjunto de pueblecitos. Pero claro, esto es una visión caricaturesca si lo comparamos con lo que eran las naciones de naciones, que eran imperios constituidos por agrupaciones de diferentes naciones y pueblos que funcionaban imperialmente con pretensiones globales, ¿no? Esa primera figura sería la de España, sobre todo en los siglos XVI y XVII, al que seguiría un modelo de Estado proteccionista y empresarial, el caso de la Inglaterra del siglo XVIII, al que seguiría un modelo de Estado colonialista, un colonial del siglo XIX, que además se proyecta retrospectivamente sobre historias anteriores, incluso se reinterpreta el pasado español como colonial cuando no responde al mismo planteamiento en absoluto. El Estado-nación, y muy colonial del siglo XIX, que tiene como referencia sobre todo a Francia y a Inglaterra, y Prodi distingue un cuarto momento que estaría constituido por lo que él llama las religiones secularizadas, que serían el fascismo, el nazismo y el marxismo. Y no se equivoca, a mi juicio, en este punto, al calificar de religiones secularizadas las organizaciones políticas constituidas sobre ideologías como el fascismo, el nazismo y el marxismo, porque funcionan como auténticos dogmas, es decir, sería como volver a una sociedad teocrática en la que el Dios no es el Dios católico de Santo Tomás, sino que es una idea de Estado absolutamente divinizada. Pero claro, en cierta manera también la Revolución Francesa incluye un concepto de esta naturaleza tan dogmático como es el concepto de Estado que emana de los jacobinos en un determinado momento. Por lo tanto, se habla de nazismo, de fascismo y de marxismo, pero también se podría hablar de jacobinismo en muchos aspectos, porque los elementos son igualmente comunes. Es una secularización de ideologías dogmáticas que funcionan en la gestión del comercio o en la gestión del robo, según desde qué óptica, desde qué perspectiva o punto de vista adoptemos el examen de la materia que consideramos. Prodi también se muestra muy contrario a reinterpretar la división Estado-mercado como si se pudiera interpretar entre liberalismo y proteccionismo o mercantilismo. Es decir, ni el Estado es siempre intervencionista o proteccionista, ni el mercado es siempre liberal y promovido por el liberalismo. Es decir, puede haber un mercado gestionado por un Estado que sea totalitario. Es el caso de China, es el caso del Estado fascista, es el caso del Estado nazi o del marxismo. Es decir, para Prodi el marxismo no es un enemigo del comercio en tanto que niegue el comercio, sino que es un enemigo del comercio en tanto que niega el comercio internacional, en los términos en los que lo aprueba, por ejemplo, una sociedad liberal internacionalmente, una globalización que Prodi condena en tanto que esa globalización pueda resultar excesiva. Y ha dicho que la diferencia fundamental entre las tesis de Prodi y Escotado es que Escotado considera enemigos del comercio aquellos que prohíben el comercio entre los miembros de un mismo país, y a los que llama comunistas, y el caso de Prodi considera enemigos del comercio a quienes hacen trampas en el ejercicio de las actividades comerciales. Es decir, es un concepto muy diferente de enemigos del comercio, ¿no? entre un autor y otro autor. Prodi advierte: solo las religiones políticas que restablecen el antiguo monismo, es decir, la unidad totalizante de un sistema político, el dogma político, han producido las aberraciones del último siglo, y apela directamente al fascismo, al nazismo y al marxismo. Pero insisto que se olvida del jacobinismo y quizá de otros movimientos, porque el jacobinismo no fue menos pacífico que todos estos tres, aunque resulte que haya caído más simpático históricamente en determinados sectores, pero eso supongo que sería para los que no pasaron por la guillotina, claro, evidentemente, porque, en fin. Claro, el problema surge que a través de la posmodernidad de la democracia
no sabemos si la democracia se ha convertido en la siguiente de las religiones de esta inquietante serie de totalitarismos, porque claro, cuando la democracia se comporta como si fuera un totalitarismo, es porque el totalitarismo se comporta como una democracia que realmente no lo es. Entonces, claro, a veces la democracia tiene unos comportamientos muy inquietantes y yo no sé si el totalitarismo está en el comercio, en la democracia o en las ideologías que parecen atenazar a la una y a la otra juntamente, pero aquí hay muchas cosas mezcladas que en los próximos años veremos por dónde se dirimen y cuál de ellas es la que va abriendo unos caminos y hacia qué direcciones. Porque el mundo futuro pinta realmente muy mal. Y aquí vamos a detener la reflexión sobre estas últimas consideraciones de Prodi. Dedicaremos vídeos siguientes a algunas más, porque las reflexiones finales de Prodi se detienen entre los umbrales del siglo XXI. Naturalmente se niega a hacer profecías y solamente plantea una serie de reflexiones a las que solo con el paso del tiempo se podrá dar una lectura, una explicación, y solamente, insisto, con el curso de los años veremos a ver a dónde paran. Pero Prodi, en la misma línea que yo, intuye una vuelta hacia los totalitarismos que no sabemos todavía si se desarrollará por la vía del mercado o por la vía de un sistema político que ya no estará al amparo de ningún Estado, porque lo que se plantea, se sugiere por parte de Prodi, y yo ya lo planteo mucho más directamente que Prodi, es la disolución de los Estados en manos de un mercado internacional que tenemos frente a nosotros, que es la globalización, pero en ese contexto, ¿quién construye el derecho mercantil? ¿El Estado o el mercado? Porque si un mercado construye el derecho mercantil, no necesita el Estado para nada. Entonces, esto lo sabremos con el tiempo, sobre todo lo sabrán los que sobrevivan a la segunda mitad del siglo XXI.